Ah, la que vino fue una, pero a firmar esto. Bueno, buenos días para todos. Buenos días para todos. ¿Me escuchan? Sí, se escucha bien. Sí, buenos días. Bueno, muy buenos días para todos. Me presento formalmente, pues para los que no hemos tenido la oportunidad de conocernos, mi nombre es Oscar Flores. Yo soy el profesional a cargo por parte de la ARL para compartirles, para apoyarlos en este proceso de capacitación. Como siempre, pues tenemos el gusto de poderlos acompañar en diversos temas correspondiendo al fortalecimiento de la seguridad vial. El día de hoy no es un día de desconocer, es un día en el cual vamos a hablar sobre la seguridad vial para peatones, ciclistas y motociclistas, básicamente, independientemente de pronto de que no sea la actividad como tal que utiliza o que ejerce la empresa para desarrollar su actividad económica, sí interviene en el plan sí interviene, sí interviene en las actividades del plan estratégico de seguridad vial, si se tienen en cuenta todos los conductores. Entonces, por lo tanto, tenemos que generar una cultura para todas aquellas personas que de alguna forma intervienen o son actores viales con el fin de reducir las estadísticas de accidentabilidad. Es importante que tengamos en cuenta que con el fin de prevenir pues los accidentes de tránsito, mitigar pues como tal las lesiones, las consecuencias que puedan desarrollarse en los siniestros viales, queremos implementar la seguridad vial en todos, ¿sí? En todos, no solo en la organización, no solo en el desarrollo de las actividades económicas que se ejecutan, sino también que la seguridad vial llegue a todos los usuarios, a todos los colaboradores de la misma organización, desde las personas que van a utilizar una bicicleta, una bicicleta que podría decirse que es un medio de transporte no motorizado, hasta las personas que utilizan ya como el medio de transporte para el desarrollo de su actividad, que es el tractocamión o el camión. De aquí es donde empezamos a hablar de que pues toda la parte de seguridad vial está regulada, ¿sí? Tenemos normas que nos dan un lineamiento de cómo debemos comportarnos, cada uno desde el punto de actuación que tenemos en la vía. Entonces, hoy lo que vamos a hacer es hablar de eso, un poquito de seguridad vial desde cada uno de los aspectos, desde el aspecto del ciclista, desde el aspecto del peatón, desde el aspecto del conductor de motocicleta, ¿sí? Entonces, ese va a ser el espacio que vamos a tener el día de hoy. Antes de iniciar, quiero que miremos este video y pongamos mucha atención a, digámoslo así, al mensaje que quiero transmitirles por medio de él. Me gustaría hacerte una pregunta. El último año murieron más de 1.670 personas en accidentes viales. ¿Cuál crees tú que sería un número aceptable? 70 quizás. ¿Dijiste 70? Sí, 70. De hecho, así se ven 70 personas. Es mi familia. Y ahora, ¿cuál crees que sería un número aceptable? 0. 0. En este caso, eh, en este caso, sí quiero que con el video tengamos en cuenta el tema de la seguridad vial termina siendo un compromiso de todos, ¿sí?
no solo de decirlo que es el requisito que nos exigen el Oscar, se le Ministerio escucha como de un poquito Transporte, el Ministerio de... recortado. ¿Cómo escucha acá? Genera. Continúa para mirar, a ver, por favor. Bueno, voy a continuar. Cualquier cosa me indican si en dado caso tenemos más problemas para mirar a ver cómo trato de solucionar la señal. ¿Listo? Bueno, les decía que con este video justamente lo que quiero transmitirles el día de hoy, lo que queremos transmitirles es que independientemente de la responsabilidad que pueda llegar a tener la organización de control como está en el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Perdón, Transporte, sigue el ruido. Es que Sí, sigue el ruido. es como un tema de contacto del micrófono con el equipo y suena así y le opaca la voz. Listo, espérame un momento. Entonces. El altavoz. ¿Cómo me escuchan ahora? Mucho mejor. ¿Mucho mejor? Sí. Bueno, les decía, bueno, entonces, como les comentaba, ¿sí? Buscamos que el tema de la seguridad vial involucre a todos los actores desde todos los puntos de participación, ¿sí? No queremos que los índices de accidentabilidad sigan creciendo, no queremos de pronto seguir recibiendo noticias lamentables porque pues realmente pues para una empresa recibir una noticia de que pierde mercancía, de que pierde productividad a causa de accidentes viales, pues es un tema que no se quiere tener, es una estadística que queremos minimizar, pero más grave o digamos más lamentable aquella estadística donde también se pierden la vida de las personas. Por tal motivo, pues estos encuentros y por tal motivo el encuentro que tenemos el día de hoy para intentar hablar, para intentar de pronto dejar sobre la mesa esas recomendaciones que deben tener en cuenta todas las personas que van a participar de alguna forma en las vías como un actor, ¿sí? Entonces, por eso es que vamos a hablar hoy para estos tres en especial, que son los ciclistas, que son los peatones y en este caso, pues también los conductores de motocicleta. Primero vamos a tener en cuenta qué son los actores viales, ¿sí? Entonces, básicamente a actores viales se le refiere a todas las personas que de alguna forma asumen un rol o generan una acción en las vías del país, ¿cierto? Este rol o esta acción que se genera o se desarrolla se ejecuta en base a alguna actividad en específico, sea de pronto que se transporte por acciones o propias de su vida, por actividades económicas, por de pronto recreación, ¿sí? Pueden haber muchos motivos en los cuales una persona o un grupo de personas se puedan llegar a desplazar por las vías del país. En diferentes medios, ¿no? Porque también se tiene en cuenta por medio de qué elemento o por medio de qué vehículo Los se va a asesores ya mandaron desplazar o firmar cómo... la dotación. Eso usted no lo puede dejar en el olvido. Disculpe, es que no le escuché bien. ¿Me repite? Bueno, creo que tenía alguien el micrófono abierto. Entonces les decía que ser actor vial, pues obviamente son todas las personas que van a tener de alguna forma una participación en las vías por diversos motivos, ¿sí? En los cuales pues los vehículos que se van a considerar partícipes en las vías del país van a ser las motocicletas, los ciclistas, ¿sí? Las bicicletas, los vehículos livianos, los vehículos pesados, en este caso los mismos pasajeros, los peatones, todas aquellas personas que puedan llegar a tener como tal un comportamiento o una acción. ¿Cuáles son básicamente los actores viales de los cuales podemos determinar
que de una u otra forma intervienen fuertemente en las vías del país, pues estamos los conductores de toda clase de vehículos, ¿cierto? Los conductores de motocicleta, los conductores de bicicletas, que son vehículos no motorizados, y los peatones. Esos básicamente serían los actores principales de la vía, ¿sí? Que como les dije, hoy vamos a hablar de tres, lo que son los conductores de motocicleta, los conductores de bicicleta y los peatones. Antes de empezar a hablar de pronto de recomendaciones, de pronto algunos puntos importantes para tener en cuenta si yo soy un ciclista, si yo soy un peatón, si yo soy un conductor de motocicleta, hablemos del manejo defensivo. Hay mucha gente que hoy en día no sabe qué es un manejo defensivo, o por lo menos si lo saben, no lo aplican, ¿sí? Por muchos motivos, no lo aplican por de pronto el exceso de confianza, no lo aplican porque de pronto consideran que no hay tiempo para tomar esas acciones, para generar ese comportamiento. Pero pues tengamos en cuenta que sería ideal que todos los conductores o todas las personas que de una u otra forma participamos en las vías del país desarrolláramos este conjunto de habilidades como lo es el manejo defensivo. Esto con el fin de ¿qué? Con el fin de que usted sea consciente de que muchas veces usted puede ir bien en la vida, puede generar sus acciones, puede conducir respetando todas las reglas de tránsito, cumpliendo con todos los lineamientos y todas las normatividades vigentes, pero no falta la persona que de pronto por muchas situaciones puede llegar a generar un evento que va a desencadenar un siniestro vial, ¿sí? Por lo tanto, es importante que usted entienda que como conductor o como actor vial, siempre tendría que tratar de desarrollar esta habilidad del manejo defensivo, ¿sí? Con el fin de entender y con el fin de pronto tratar de prevenir de alguna forma el accidente, contemplando que muchas veces el factor de riesgo no lo está generando usted como conductor, sino lo está generando otro actor vial en el momento. Respecto al manejo del espacio público, es otro concepto que es importante que tengamos en cuenta. La prioridad es algo que se debe tener muy presente. ¿A quién se le da la prioridad en el espacio público? ¿Sí? En este caso, existe una jerarquía de recomendación en este caso para el tema de quién se le da la prioridad en las vías, a quién se le da la prioridad en esos espacios donde va a haber una interrelación entre vehículos y peatones. ¿Cuál es la jerarquía? Pues lo más importante y digamos el primer actor vial que va a tener la prioridad es aquí el peatón, independientemente de cómo se estén presentando los eventos, de qué tipo de sector de pronto se genere o se desarrolle en el lugar. Los ciclistas serían los segundos, en este caso. Tendríamos los terceros, lo que son los usuarios y prestadores del servicio masivo, los servicios de transporte. Los usuarios de transporte automotor, aquí estamos hablando de todo lo que es el vehículo liviano, ¿sí? Y finalmente, los usuarios del servicio de carga. En este caso, es importante hacer la aclaración siempre y cuando no se tenga definido una restricción o no se tenga definido unos lineamientos frente a si por ahí debe transitar el peatón o no debe transitar el peatón, siempre se debe tener en cuenta que la prioridad la va a tener el peatón, ¿sí? Esto para que lo tengamos presente desde el comportamiento que debemos asumir como actores, si somos conductores, independientemente si somos de ciclistas, si somos de un transporte masivo, si somos de un transporte automotor o si somos de transportadores de carga. Siempre la prioridad va a ser el peatón en este caso. ¿Qué podemos decir de los peatones? Pues básicamente los peatones es un rol que todos en algún momento vamos a asumir, todos en algún momento vamos a ser peatones, porque si ustedes son conscientes, somos peatones desde el momento en que salimos de nuestra casa hasta el momento en que vamos hacia nuestra organización o hacia nuestra empresa a realizar nuestras actividades laborales. Somos peatones en el momento en que voy transitando y me voy a subir a mi bicicleta, voy transitando y me voy a subir a mi vehículo, voy transitando y me voy a subir a mi vehículo de transporte público, mientras yo no esté conduciendo y mientras esté participando de alguna forma en las vías, recorriendo las vías como persona, ¿sí? Como persona individual, como persona natural, llamémoslo así,
voy a representar el rol de peatón. Por lo tanto, pues también tengo que tener en cuenta que existen unas recomendaciones y que existe un buen comportamiento que yo como peatón debo llegar a desempeñar. ¿Qué voy a tener en cuenta? Frente a los cruces de los peatones, podemos establecer que los peatones van a tener unas áreas o van a desarrollar o van a tener unas herramientas de alguna forma para que esos cruces que van a generar sean más seguros, ¿sí? Estos, llamémoslo así, que estos dispositivos o estas herramientas o estas áreas que se establecen es con el fin de minimizar en mayor parte pues todo el tema de la accidentalidad que se genera con el tema del peatón. Lo que no queremos es llegar a una estadística más alta del tema de los atropellamientos. Entonces, ¿cuáles son esas áreas o cuáles son esos dispositivos que se tienen identificados que sirven para el cruce de los peatones? Entonces, primero, lo que es la isla o el refugio. Básicamente lo encontramos en el intermedio de una vía. Eso es con el fin de dar un espacio para que los peatones puedan ubicarse temporalmente mientras están haciendo el cruce de un punto al otro. ¿Qué es importante tener en cuenta? Si es una estructura sobresaliente del terreno, pues en este caso vamos a tener en cuenta que es una estructura en la cual ni un motociclista, ni un ciclista, ni mucho menos cualquier clase de vehículo puede llegar a vulnerar, ¿sí? O a ingresar en ella, ¿sí? Debe ser un área suficientemente amplia como para que ni siquiera al pasar por el lado de una de estas islas se pueda afectar físicamente al peatón con los retrovisores o con cualquier elemento sobresaliente del vehículo. Tenemos lo que es el paso cebra, que en este caso lo podemos encontrar en muchos puntos de la vía donde se supone que es el punto donde el peatón debe hacer su tránsito, hacer su cruce. No necesariamente vamos a encontrar el paso cebra siempre al costado o donde encontremos una intersección donde haya un semáforo. Podemos encontrar pasos cebras en puntos donde no haya semaforización. ¿Y qué debe entender el conductor de un vehículo? La prioridad, como ya lo había dicho anteriormente, la prioridad está en el peatón, ¿sí? Si yo tengo un peatón en el momento que está haciendo el cruce, tengo que detenerme y tengo que darle el paso al peatón. Tenemos también los pasos cebras, en este caso, o los pasos regulados que se generan regulados por el semáforo, por la semaforización, que ustedes saben que pues en este caso es uno de los recursos que tenemos en las intersecciones con el fin de poderle dar ese espacio seguro o ese tiempo seguro al peatón para poder hacer su tránsito, hacer su cruce correspondiente. ¿Qué se debe entender como conductor? ¿Sí? Según las normas de seguridad vial, pues primero la semaforización se tiene que respetar, ¿sí? Se tiene que respetar. Y segundo, estos espacios, lo que son los pasos cebras, deben ser espacios que no deben ser vulnerados por los conductores, no deben generar obstáculos, no deben pisarlos, no se deben ubicar sobre ellos. Mucha gente lamentablemente hoy en día lo hace y lo hace ¿por qué? Porque se ha venido perdiendo la cultura, porque realmente no somos conscientes de que cuando yo estoy generando un obstáculo, estoy impidiendo que una persona de pronto que no tenga todas las capacidades o las mayores facilidades para transitar, lo pueda hacer por el lugar. Y estoy obligando a que posiblemente esa persona tenga que generar alguna acción o tenga que pasar por un lugar donde posiblemente el riesgo va a ser muchísimo más elevado. Finalmente tenemos lo que es el paso peatonal o a desnivel, que esto lo que corresponde o lo que identifica son los puentes o los desniveles o los túneles subterráneos que muchas veces se construyen con el fin de que el peatón no tenga ninguna clase de interrelación con el fluido vehicular. Esto se hace, digamos, que con el fin de que las personas reduzcan o tengan una reducción mucho más elevada del riesgo de atropellamiento, ¿sí? A causa de que muchas veces, como les digo, hay conductores que no respetan la semaforización, porque hay conductores que no manejan de forma prudente y generan exceso de velocidad y posiblemente cuando requieren generar la detención del vehículo no lo logran. Entonces, es ahí donde viene este cuarto recurso que serían los pasos a desnivel, la construcción del puente, la construcción de túneles. Lamentablemente,
como todo en esta vida, pues tiene sus ventajas y tiene sus desventajas. La desventaja con la parte del paso a desnivel es, primero, lamentablemente las personas, pues, podría decirse, no asumen la cultura de utilizar los puentes, se siguen presentando muchos accidentes lamentables con resultados fatídicos frente a que deciden hacer el cruce, deciden pasar las vías por debajo de un puente, teniendo una estructura segura, teniendo una estructura físicamente segura y estructuralmente diseñada para que puedan hacer un paso seguro y no lo hacen. Muchos factores pueden influir, la pereza del mismo peatón, el mismo desconocimiento del peatón, las mismas condiciones de la infraestructura o en muchos casos hasta las condiciones de seguridad. Las condiciones de seguridad también terminan siendo un factor determinante. Los pasos a desnivel en muchas ciudades han decidido hacer pasos a desnivel, ¿sí? Pasos subterráneos, túneles subterráneos, pero lamentablemente pues también las condiciones de orden público pues pueden llegar a generar que muchas veces el peatón no haga uso de estos pasos. ¿Qué es lo importante? Que como autoridad, como autoridad territorial, las alcaldías, las gobernaciones, pues de una u otra forma, pues busquen que estos pasos se utilicen, que estos pasos a desnivel sean más conocidos, que estén en buenas condiciones, se permita que el peatón haga uso de los mismos con el fin de reducir la accidentabilidad. Ahora, vamos a tener que identificar en el tema de los cruces de peatón, cuáles son esas áreas designadas para el cruce del peatón y que en este caso esas áreas deben cumplir con unas características en específico. Entonces, perdón. Entonces, les decía, deben cumplir con unas características en específico. Primero, pues, esas áreas que están designadas para el paso peatonal, tenemos lo que son las bandas blancas, que es lo que hablábamos anteriormente. Tenemos las señalizaciones de advertencia. En este caso, pues, estas características deben cumplirse cuando hablo de las áreas designadas para el cruce personal. Entonces, primero debe haber unas franjas técnicamente diseñadas, las cuales pues todo peatón debe entender que ese es el área designada para que él haga el cruce y debe existir una señalización correspondiendo al código y el tipo de señalización establecida por el Código Nacional de Tránsito. Recuerden que las señalizaciones que hablamos de identificación de riesgos, de prevención de riesgos viales, están en las preventivas, que son de amarillo y negro, ¿sí? Porque igual vamos a tener en cuenta que tenemos las reglamentarias, tenemos las transitorias, tenemos las informativas, pero como aquí estamos hablando de una señalización que lo que va a buscar es identificar un riesgo y tratar de reducir el riesgo de atropellamiento en el peatón, pues se asume que esta señalización debe llevar este tipo de color o este tipo de combinación. Ahora, ¿qué derechos tiene un peatón? Vamos a tener en cuenta que un peatón tiene unos derechos y tiene unos deberes. Así como tiene unos derechos, pues también debe cumplir con unos deberes. Vamos a ver cuáles son esos derechos que tiene el peatón. Entonces, primero, en este caso, los peatones tienen derecho a que obviamente la señal de semáforo lo indique, o sea, a hacer el paso cuando la señal de semáforo lo indique. Es algo importante que como conductor debo entender que cuando la semaforización me lo indique, cuando la semaforización me lo esté señalizando, yo debo permitir el paso del peatón. Por eso vuelvo y recalco nuevamente el comportamiento inadecuado que están generando muchos conductores al ubicar los vehículos en los pasos cebras, con el fin de evitar o con el fin de generar un obstáculo para el peatón en el momento en que va a transitar por dichas áreas. También se le va a tener derecho el peatón a movilizarse o a desplazarse y se le va a dar esa prioridad cuando el vehículo vaya a dar cruce o vaya a cambiar de vía. Entonces, en este caso, lo que entendemos con esto es que si yo como conductor voy a hacer un cruce, voy a cambiar de vía, voy a girar, debo darle prioridad al peatón si es que en el momento el peatón está a punto de hacer el paso del paso cebra o hacer el cruce por la vía donde yo voy a transitar. Sí, es importante. Ahora,
cuando el acotamiento o berma haya presencia de peatones. Sabemos que los acotamientos o las bermas en las vías están diseñadas justamente para que los vehículos que tienen algún problema, que tienen alguna situación de fuerza mayor, de pronto se ubiquen. No son lugares para tránsito constante del vehículo. ¿Qué voy a tener en cuenta? Si durante el momento en que yo estoy en el acotamiento o en la berma hay peatones, la prioridad de ellos, el derecho es de ellos. Entonces siempre es importante tener en cuenta pues estas recomendaciones frente a esta clase de estructuras. En las aceras, banquetas de uso mixto. Cuando hablamos de aceras banquetas es que ustedes van a identificar que algunas estructuras, algunas edificaciones que se construyen hoy en día tienen estos parqueaderos internos. Los parqueaderos van a generar la necesidad de que el vehículo tenga que transitar o tenga que desplazarse por unos cuantos centímetros o metros en la acera, ¿sí? Para salir a la vía. ¿Qué voy a tener en cuenta cuando estas aceras que son de uso mixto, cuando está autorizado el paso del vehículo por la acera, porque vaya a entrar o porque vaya a salir de un parqueadero, pues se tendrá en cuenta que se debe garantizar el paso del peatón, ¿sí? La persona que vaya conduciendo el vehículo le tiene que dar prioridad, le tiene que dar ceder el paso a las personas que van a pie. Deberes de un peatón. Entonces, así como los peatones deben cumplir con ciertos derechos o tienen ciertos derechos al momento de transitar o desplazarse, pues también vamos a tener en cuenta que los peatones deben cumplir o tienen unas obligaciones o tienen unas responsabilidades o tienen unos deberes frente al tránsito. Entonces vamos a ver cuáles son esos deberes que se recomiendan obviamente desde todas las normas de seguridad. Entonces, ¿cuál es la primera? Cruzar las vías principales por las esquinas o zonas marcadas para tal efecto. Hay que ser conscientes como peatón que primero, pues los vehículos tienen puntos ciegos, las dimensiones de los vehículos, y cuando hablamos de vehículos de gran envergadura, son vehículos donde posiblemente en algún punto o en algún momento no se va a visualizar un peatón o no se va a visualizar una persona que esté cerca del vehículo. Por lo tanto, pues aquí es donde vienen las recomendaciones de que los peatones tienen unos puntos específicos, así como desde un primer momento se le está diciendo al conductor que respete, que no vulnere, no viole estas áreas designadas para el tránsito o el cruce de los peatones. También es importante que el peatón entienda que esas áreas están estructuralmente diseñadas y ubicadas estratégicamente con el fin de que no esté expuesto al desplazamiento de un vehículo y que posiblemente el conductor del vehículo no tenga ese campo de visión para poderlo identificar. Entonces sí es importante que entendamos como peatones que tenemos un punto específico por donde debemos cruzar. Utilizar puentes, pasos peatonales a desnivel. En este caso, importante tener en cuenta el tema de los puentes. Se hace una inversión grande al construir esta clase de estructuras, se hacen unos estudios previos frente a la necesidad, pero realmente es lamentable cuando uno ve las estadísticas de accidentabilidad en algunos sectores y uno identifica que muchos de los accidentes que se generan y muchas de las personas que hoy forman parte de una estadística de mortalidad frente a accidentes de tránsito salen de atropellamientos debajo de un puente o a menos de 500 metros de la ubicación de un puente. De por sí muchos saben que en el momento en que a usted lo atropellen, si hay un puente en menos de 500 metros, pues vamos a tener una situación ahí compleja frente a cualquier cargo de responsabilidad, ¿cierto? Pero en este caso sí es importante tener en cuenta que yo como peatón debo entender que si el Estado o que si las autoridades territoriales o municipales del sector me han dado ese recurso, me han construido un puente, han cumplido con todas las, llamémoslo así, todas las normas técnicas de seguridad y me dan ese medio para que el nivel de seguridad del peatón sea mucho más elevado, yo debo hacer uso de él. Entonces, aquí hablamos de la responsabilidad de que los peatones tienen que hacer uso de los pasos peatonales, de los puentes, de los desniveles que se construyen justamente para que ellos lo hagan. Otra cosa diferente sería lo que ya les había comentado anteriormente, que no se use el puente, que no se use el paso a desnivel por otras condiciones adherentes, como es el orden público. Ahí sí ya como que uno entiende, ¿cierto?, que se generen pues, estos comportamientos erráticos frente al uso de esta clase de estructuras,
pero no significa que como peatones, digamos, no, entonces como hay un problema de orden público, entonces no lo voy a utilizar. No, significa que como peatones hagamos generemos como nuestro precedente, ¿sí? Nuestro precedente con las entidades correspondientes con el fin de que den soluciones y de que no haya una excusa futuro de por qué no se están utilizando esta clase de recursos. Tomar precauciones necesarias en caso de que no exista un semáforo. ¿Qué clase de precauciones? Pues aquí hablamos básicamente de que usted verifique, de que revise, que identifique que no venga el fluido vehicular, que el vehículo no venga a alto nivel de velocidad, que usted no cruce utilizando elementos distractores como es el uso del celular, que no cruce utilizando elementos distractores como son dispositivos de audio, que en este caso si usted identifica un vehículo, haga un contacto visual de ser posible con el conductor para que el conductor se dé cuenta que usted va pasando. Recuerde que en muchos casos, en el momento en que se genere esa relación entre el conductor y el peatón, el conductor que sabe y la seguridad vial, sabe que la prioridad la tiene usted en cuenta estas recomendaciones que se le están dando con el fin de que, como lo dice acá en este punto específico, se tomen precauciones, se tomen medidas necesarias para que el paso en el lugar donde no hay un recurso técnico que impida el desplazamiento de los vehículos sea más seguro. Obedecer las indicaciones de los agentes de tránsito y las señales de la vía. Y en la prioridad también están las señales de los agentes de tránsito. Entonces, si hay una autoridad competente que le está indicando a usted que por un punto no debe transitar, si hay una autoridad competente que le está indicando a usted que por ese punto en específico el peatón no debe desplazarse, usted tiene que hacer caso a esas indicaciones. Esto con el fin de ¿qué? De que estas autoridades competentes pues han identificado el factor de riesgo, han identificado digamos que el porcentaje de fluido vehicular y han tomado la decisión de que no es seguro que usted transite por estos sectores en específico. Lamentablemente pues hay personas que como lo sabemos, pues no cumplen, no les gusta cumplir las normas, no acatan las recomendaciones de las autoridades, no acatan las recomendaciones de las entidades correspondientes y pues ahí es donde se empiezan a generar los accidentes y que lamentablemente después de que se genera el accidente empezamos a buscar un culpable donde no lo hay. Nunca poner en riesgo nuestra integridad física por llegar más rápido. En este caso, este punto pues realmente es muy claro, ¿no? O sea, mucha gente al transitar, al desplazarse por las vías y al generar el rol de peatón, muchas veces por querer llegar rápido a la empresa, por querer llegar rápido a la casa. Yo les decía anteriormente, el uso del puente, el no uso del puente muchas veces se genera por muchos factores. Y un factor es este, el afán, ¿sí? El hecho de querer hacer las cosas rápido, el hecho de no querer subir la estructura, de no desplazarme por ella, no tener que volver a bajar las escaleras. Entonces mucha gente se le hace fácil pasar las vías por lugares donde no está autorizado realmente pues hacer esta clase de maniobras. Por lo tanto, pues es un punto que ustedes como peatones deben tener en cuenta o que nosotros como peatones debemos tener en cuenta, independientemente el afán que yo lleve, llamémoslo así, la prioridad de llegada al punto donde me estoy desplazando, tengo que tener en cuenta que debo respetar las normas de seguridad, debo respetar las normas de tránsito, debo respetar y hacer uso de todos los recursos que desde el punto de seguridad para el peatón se están generando, se están instalando con el fin de que usted los pueda utilizar. Ahora, hablemos de los ciclistas. ¿Qué son los ciclistas? Bueno, entonces entendemos que los ciclistas son aquellos conductores que van a estar en un vehículo no motorizado, ¿no? Entonces tenemos en cuenta que dentro del concepto que nos da el Plan Estratégico de Seguridad Vial, se tienen en cuenta los ciclistas. En este caso, los ciclistas los puedo encontrar por muchos motivos, como ciclistas que van a hacer uso de esta clase de vehículo como medio de transporte, ciclistas que van a hacer uso de este vehículo como medio de trabajo, como medio para el deporte o recreación.
Lo que debo tener en cuenta es que todos los actores viales se encuentran en constante convivencia con esta clase de conductores, ¿sí? O con esta clase de vehículos. En este caso, porque se deja claro desde la norma que el ciclista tiene derecho a ser partícipe en la vía, tiene derecho a ocupar un carril, ¿sí? Entonces es importante tener en cuenta esto, que los ciclistas en este caso terminan siendo, pues, un actor que yo no puedo dejar de tener en cuenta, porque va a estar presente en la vía y porque hay unas condiciones que lo hacen mucho más vulnerables frente a un vehículo como es un carro liviano, como es un autobús, como es un camión, porque pues un factor que se tiene en cuenta este es el volumen, ¿no? El volumen de lo que genera un ciclista. ¿Qué se debe saber? Entonces, en este caso, debo saber que existe una ley que le da derecho y deberes a todos los actores viales para poder, en este caso, para poder transitar, ¿sí? En este caso, pues, para convivir con los peatones está la ley 1811 y los ciclistas. Esa ley fue sacada en el 2016. Básicamente, cuando usted lee esta ley habla sobre esas responsabilidades y esos derechos que usted tiene como peatón y como ciclista. Ahí es donde le dicen a usted que el ciclista tiene derecho a participar y tiene derecho a hacer uso del carril. Ahí también en esa ley le dicen en algún momento que independientemente que exista una ciclorruta, independientemente que el ciclista esté en la vía, el vehículo automotor o el conductor de un vehículo automotor tiene que respetar al ciclista, ¿sí? Entonces es importante tener en cuenta que sí está normatizado y que sí existe una ley que respalde. En esta ley, si usted de pronto se interesa por leerla, si no ha tenido esa oportunidad de leerla, también hablan sobre unos beneficios que la empresa otorga a sus trabajadores por el uso de las bicicletas. Entonces sí es importante que ustedes se den cuenta que desde las entidades territoriales, dentro de lo que son las alcaldías, las gobernaciones, el mismo Estado, se está tratando de impulsar con el fin de la protección ambiental, con el fin del estado físico de las personas, se está tratando de impulsar de que todos los trabajadores y todas las personas de alguna forma hagamos uso de esta clase de vehículos de transporte. Entonces, ahí los invito para que lean esa norma y se enteren un poquito más de qué beneficios y qué responsabilidades tienen ustedes como ciclistas y como peatones. ¿Qué más debemos saber? Se debe saber que los ciclistas tienen derechos como poder utilizar el carril completo de la vía como cualquier otro vehículo. Entonces, lo que yo les decía, ese evento en el cual veíamos que el vehículo acorralaba al ciclista y que posiblemente el conductor gritaba y ofendía al ciclista porque hacía uso del carril completo y no lo dejaba pasar a altas velocidades, a altos índices de velocidad, pues digamos que ese evento ya no debería generarse. ¿Por qué? Porque sabemos que el ciclista es otro actor vial y es un actor que desde una normativa nos están diciendo que tiene derecho a hacer uso del carril completo. Entonces sí vamos a tener en cuenta que tenemos que respetar y que tenemos que tener la prudencia frente a acciones de rebaso con esta clase de conductores o con esta clase de actores viales. ¿Qué más debemos saber? Debemos saber que peatones y ciclistas tienen la vía y eso significa entender que son más vulnerables que los conductores de un vehículo motorizado. ¿Esto por qué lo digo o a qué refiere? En este caso, tengan en cuenta que un ciclista no va a tener la misma estabilidad, no va a generar la misma velocidad que un vehículo, que una motocicleta, que un tractocamión, ¿sí? Va a ser mucho más vulnerable en volumen y en características mismas del vehículo, ¿sí? Entonces sí vamos a tener en cuenta que hay que tener cuidado al pasar por el lado de un ciclista, sobre todo en este caso. Hay conductores que generan acciones inadecuadas frente al paso de un ciclista, como pasar muy cerca, como pasar afectándolo con la velocidad o pasar afectándolo con el sonido del mismo vehículo, con el pito, con el claxon del vehículo. Entonces sí es importante tener en cuenta que igual ellos son vulnerables y en este caso va a ser un factor a tener en cuenta en el momento en que tengamos un siniestro vial con ellos, ¿sí?
y que tengamos en cuenta que nosotros como conductores tenemos que responsabilizarnos de nuestras acciones al momento de desplazarnos por una vía. ¿Qué vamos a tener en cuenta? Debemos saber que para adelantar a un ciclista se debe hacer a una distancia de vida de 1,50 m y así evitarle lesiones o la muerte. No sé si ustedes recuerden el accidente de este niño que fue, creo que fue por allá, por los lados de Boyacá, en el cual un vehículo de carga pesada, lamentablemente, pues le quita la vida a un ciclista, a un niño. Y pues hubo muchos comentarios respecto a que no se estaba manejando la distancia correspondiente, otros comentarios a que obviamente el ciclista generaba el paso por un lugar donde no tenía campo de visión el conductor. Pues realmente en ese momento es difícil decirlo, ¿no? Es difícil determinar porque eso solo se podría determinar en la investigación. Pero lo que sí es cierto es que nosotros vamos a tener en cuenta que nuestros vehículos, entre más volumen generen, van a generar más fuerza y más corrientes de viento que fácilmente pueden desestabilizar a un ciclista y que lamentablemente esa desestabilizada puede llegar a que el ciclista caiga en un punto donde el propio vehículo que le está pasando a un costado pueda llegar a afectar. Entonces sí es importante que se manejen estas distancias de seguridad y que como conductor entienda que se debe manejar estas distancias mínimas de separación entre el ciclista y el conductor. Principales factores de riesgo. Entonces, vamos a tener en cuenta que toda situación que pueda desencadenar en un daño de un ciclista se genera por un factor de riesgo. ¿Sí? Vamos a tener en cuenta que se tiene que identificar pues cuáles son esos factores de riesgo para tratar de evitarlos al máximo. Entonces vamos a tener en cuenta los puntos ciegos. Ya les decía anteriormente, sabemos que todo vehículo tiene un punto ciego. Todo vehículo tiene un punto ciego. Los vehículos obviamente tienen unos medios técnicos, lo que son los retrovisores, lo que son los sensores para tratar de minimizar de alguna forma pues el tema de los puntos ciegos, más no significa que sean 100% efectivos. Ya lo decíamos en algún momento, el retrovisor tiene esa capacidad de visualizar un área definida, pero no total. Y los sensores, pues como todo medio tecnológico, tiene un límite, tiene unas limitaciones que pueden llegarse a verse representadas durante la operación de los mismos. El aumento de la velocidad. Cuando hemos hablado hemos hecho capacitaciones frente a límites de velocidad, exceso de velocidad, sabemos que nosotros tenemos un campo de visión inicialmente y que entre más velocidad genere, ese campo de visión panorámica se va reduciendo cada vez más, ¿sí? Entonces, a mayor velocidad el conductor no va a tener esa capacidad de identificar posiblemente los obstáculos o en este caso identificar los ciclistas que encuentran en la vía. Por tal motivo, cuando los vehículos generan pues este exceso de velocidad, estamos generando un factor de riesgo y el ciclista debe ser consciente también, ¿sí? Para que no se acerque o para que tome las medidas correspondientes de precaución frente a esta clase de eventos. Las distancias inadecuadas, ya lo decíamos anteriormente. ¿Cuál es la distancia adecuada para el tema de la relación o la interrelación que debe haber entre un vehículo automotor y un ciclista? 1,50 m, ¿sí? 1,50 m. Y es ahí cuando van a entender los ciclistas que usted sabe aplicar la seguridad vial, que usted conoce de seguridad vial, ¿cierto? Entonces, tener en cuenta que la distancia mínima que debe existir en un rebaso entre un vehículo automotor y un ciclista es 1,50 m. El aleccionamiento. El aleccionamiento básicamente es la alteración del ciclista por parte del conductor. Entonces, lo que les decía anteriormente, cuando hablamos de esta clase de sucesos, es muy notable cuando ciertos conductores, no podría yo definir por qué motivo, toman acciones en las cuales por medio de su vehículo, por medio de las características de su vehículo, buscan asustar, buscan afectar de alguna forma la operación de los ciclistas, sea porque decidan pasarle muy rápido
a un costado muy cerca al ciclista, o sea porque decidan accionar sus claxon o sus pitos en el momento en que están rebasando a un ciclista. Entonces, sí es importante tener en cuenta que todas estas acciones de accionamiento, todas estas acciones pueden llegar a generar que el ciclista termine en un evento de caída o termine lamentablemente siendo succionado por efectos tan comunes como son los efectos Venturi, ¿sí? Que creo que aquí pues todas las personas que tienen conocimiento en transporte, tienen conocimiento en aquellos efectos que se generan, pues reconocerán o tendrán presente que es el dichoso efecto Venturi que lamentablemente a causa de acciones inadecuadas por parte de diversos actores viales se han generado y han desencadenado la muerte de muchos de los mismos. Otros factores de riesgo que vamos a tener en cuenta, en este caso, evitar por parte de los motociclistas, es la evasión o el uso de carriles exclusivos para los ciclistas, ¿sí? Entonces, en este caso, se presenta en algunas ciudades donde han tomado la decisión de construir las llamadas ciclorrutas. Se ha definido que estas ciclorrutas son espacios únicos y determinados para la operación de las bicicletas, para la circulación de las bicicletas. Esto con el fin de reducir todos los riesgos presentes con los vehículos de mayor envergadura. Lamentablemente los eventos de congestión, los porcentajes de congestión, las horas pico en las ciudades han logrado que los otros actores viales empiecen a desempeñar acciones inadecuadas o comportamientos inadecuados frente al uso de esta clase de áreas. Y vemos, como lo ven en la imagen, en la primera imagen, vemos motociclistas que hacen uso de las ciclorrutas de forma inapropiada, sabiendo que en este caso pueden llegar a poner en riesgo la vida del ciclista, porque así como un conductor de vehículo pesado entiende que el vehículo de él tiene unas características específicas que lo dejan mucho más por encima de un ciclista, en este caso el motociclista también debe ser consciente. Independientemente de las estadísticas, de lo que nos muestren las estadísticas de accidentabilidad y de que nos muestren que el motociclista es el que más se accidenta, vamos a tener en cuenta que en este caso es una acción que no debe llevarse a cabo. Evitar acciones de zigzagueo en las vías. Entonces, esto va tanto para el motociclista como para el ciclista. Cuando no existen lo que son las zonas de tránsito, como son las ciclorrutas, lamentablemente es muy notable o es muy comúnmente ver que se generan esta clase de maniobras de zigzagueo, tanto por el ciclista como por el motociclista, aprovechando de alguna forma el volumen del vehículo, empiezan a generar estas acciones que finalmente desencadenan en accidentes de tránsito, porque pues por un lado sabemos que no se va a tener un campo de visión adecuado respecto al tipo de maniobra frente a la velocidad en la cual ejecutan la maniobra, y segundo, pues no voy a darle la oportunidad a los otros conductores de que identifiquen mis acciones en la vía. ¿Qué obligaciones vamos a tener en cuenta? Entonces, vamos a tener unas obligaciones para no olvidar. Entonces, primero, usar los elementos de seguridad para el uso de la bicicleta. ¿Cuáles son esos elementos de seguridad? Recuerden que para el uso de la bicicleta, según las normas de seguridad vial, nos dicen iluminación para la bicicleta, chaleco reflectivo y casco. Obviamente, sí es importante tener en cuenta estos tres elementos básicos, ya que pues según el tamaño del vehículo, según el lugar donde me desplazo, según las características de iluminación de la vía, pueden generar un riesgo en la cual un conductor de vehículos de gran envergadura no va a poder identificar. Transite por el carril de la derecha. Sabemos que normalmente el carril de la izquierda se utiliza para vehículos que transiten a una mayor velocidad. Sí es cierto y sí es verdad que la prioridad la tiene el peatón, y sí es verdad que vamos a darle, digamos, un entendimiento frente a la vulnerabilidad que tiene un ciclista, no significa que el ciclista se tenga que aprovechar de dicho motivo. Lo que vamos a tener en cuenta es que en este caso esta recomendación nace porque muchas veces el ciclista, sin dimensionar el riesgo, sin entender la exposición que está generando, empieza a transitar por carriles donde normalmente los vehículos transitan a un nivel de velocidad mucho más elevado y donde la capacidad de reacción va a ser mucho más minimizada. Entonces sí es importante tener en cuenta la recomendación
de que se transite por el carril de la derecha. Ubicarse detrás de la franja de pare, de la cebra y del sendero peatonal. Entonces, en este caso, así como desde un primer momento se le está dando la participación y se le está determinando al ciclista que puede hacer de un uso de un carril él con su bicicleta, también es importante que entienda que debe cumplir con unos deberes, debe cumplir con unos derechos y debe cumplir con unas responsabilidades, unas normas de tránsito básicas. Y aquí, así como le aplica al conductor de vehículo liviano, al conductor de vehículo pesado, le aplica al motociclista, también le aplica al ciclista el hecho de que no debe pisar o no debe ubicarse en los lugares donde, donde existe el tránsito o el cruce peatonal, ¿sí? Entonces es importante tener en cuenta eso. Como ciclistas urbanos damos la prelación al peatón en los espacios compartidos para evitar conflictos o siniestros viales. Creo que ya lo hemos dicho varias veces, la prelación está para el peatón independientemente de qué clase de actor vial, ¿sí? Por lo tanto, pues una de las obligaciones es darle esa prelación al peatón en el caso o en esas aceras mixtas o lugares donde posiblemente se va a generar un cruce del peatón y donde también se genera desplazamiento de esta clase de vehículos. Respetamos las velocidades máximas autorizadas en las distintas vías de la ciudad. No sé si ustedes han visto, han salido por medio de los canales de comunicación algunos documentales donde hablan lamentablemente del fallecimiento de algunos niños, de algunas personas por el uso de las bicicletas en vías nacionales a altos niveles de velocidad que muchas veces superan el uso de un vehículo automotor, ¿sí? Entonces sí es importante tener en cuenta que independientemente que yo tenga una bicicleta y que no porte un motor y que posiblemente por medio mecánico, llamémoslo así, no logre llegar a altos niveles de velocidad, no significa que entonces yo no tenga que respetar los límites de velocidad establecidos en ciertos sectores específicos de las vías nacionales. Entonces sí es importante tener en cuenta que los ciclistas, al igual que un motociclista, al igual que un conductor de vehículo liviano, al igual que un conductor de vehículo pesado, también deben respetar los límites de velocidad establecidos por las autoridades de tránsito del sector. Ahora, hablemos de los motociclistas. ¿Qué pasa con los motociclistas? En este caso, los motociclistas vienen siendo el actor más representativo, independientemente que la prelación sea el peatón, que por temas de vulnerabilidad hablemos del ciclista, hablamos del motociclista porque el motociclista, llamémoslo así, que lidera de alguna forma o puntea de alguna forma las estadísticas de accidentabilidad. Cuando se habla de estadísticas de accidentabilidad, el Ministerio de Transporte, ¿sí? La Agencia Nacional de Seguridad Vial ha determinado que los mayores afectados, las mayores afectaciones que se generan en siniestros viales van por parte del motociclista. Se puede determinar que del 100%, el 60% de los accidentes que se generan en el país son motociclistas. ¿Esto por qué? Por muchos motivos, por muchos comportamientos, por muchas situaciones que se pueden llegar a representar en la vía. ¿Qué actos inseguros se identifican por parte del motociclista? Entonces, primero, manejar en exceso de velocidad. Ya lo hemos manifestado anteriormente, teniendo en cuenta las características del vehículo, se hace muy fácil que los conductores generen exceso de velocidad. Por lo tanto, pues se logra identificar que es un acto inseguro muy presentado o comúnmente generado por los motociclistas. Es algo que desde las organizaciones se tiene que tratar de intervenir. Lamentablemente, el motociclista, como les digo, el vehículo se presta para esta clase de comportamientos y pues este factor, este acto inseguro es uno de los causantes de más siniestros viales en el país. Manejar en estado de ebriedad. Diría la gente, bueno, ¿y por qué nos persiguen tanto? ¿Por qué nos controlan tanto? ¿Por qué nos vigilan tanto? La motocicleta se volvió el medio de transporte del colombiano, ¿sí? La mayoría de nosotros en el país requerimos de una motocicleta por muchas facilidades, porque nos da una facilidad de transporte frente al tiempo, porque nos da una facilidad de transporte
frente al porcentaje o al gasto económico, ¿sí? A la inversión económica. Entonces, termina siendo un vehículo que muchas casas, muchos hogares del país lo tienen. Lamentablemente, no todas las personas entienden el riesgo, no todas las personas entienden la peligrosidad que puede llegar a desencadenar mezclar el alcohol con la conducción. ¿Por qué? Porque se pierden esas capacidades motrices, se pierden esas capacidades de manejo, esas destrezas, y lamentablemente pues estas acciones simplemente terminan llevando a la muerte de las personas que toman esa decisión. Manejar con objetos en las manos. Ustedes saben que hay una norma en el país que salió, ¿sí? Y de por sí hicimos una campaña y en esa norma se definía que se toman unas medidas correspondientes al uso del casco y dentro de las medidas correspondientes se definía el no uso del celular, ¿sí? Ni que usted lo esté sosteniendo, ni que lo meta entre el casco, que haya una obstrucción o genere un obstáculo entre el casco y la cabeza del operador. Por lo tanto, pues cuando hablamos que manejar con objetos en las manos, pues estamos hablando del uso del celular o con cualquier objeto que de pronto pueda dificultar que usted maniobre o que opere de forma rápida y de forma eficaz el vehículo. Mantener conversaciones telefónicas durante la conducción. Independientemente de que la norma permita que el conductor utilice medios técnicos como son pantallas touch o medios técnicos como son manos libres, vamos a tener en cuenta que la recomendación es evitar al máximo conducir y al mismo tiempo hablar. Esto con el fin de que el factor de distracción se vaya reduciendo, ¿sí? Recuerden que una persona anatómicamente solo puede poner su atención en una sola cosa. Entonces, cuando encontramos esas situaciones donde se están generando conversaciones, generan actividad de conducción, vamos a tener en cuenta que se está generando un acto inseguro por parte del conductor. Debido a que está poniendo el 100% de la concentración. No respetar las señales de tránsito. Entonces, los conductores, lamentablemente el conductor de motocicleta, constantemente irrespeta las señales de tránsito. Eso lo podemos identificar normalmente cuando salimos. Si ustedes se ponen a hacer un estudio personal e identificar el comportamiento de los conductores, nos damos cuenta que uno de los conductores que más irrespeto genera las señales de tránsito son los motociclistas. ¿Por qué? Por el mismo motivo del exceso de velocidad. Porque como la moto se presta para generar maniobras ágiles, para maniobras rápidas, pues lamentablemente la persona ha venido perdiendo la cultura de la seguridad, ha venido perdiendo la cultura del manejo preventivo, y es ahí cuando empezamos a ver el irrespeto a las señales de tránsito. Empezamos a ver el irrespeto a que no respetan los semáforos, no respetan los pasos peatonales, no respetan el hecho de no tener que subirse a la acera. Muchos motivos y muchas situaciones que se van a presentar frente a esta clase de comportamientos. No respetar la distancia de seguridad entre vehículos, otro evento inseguro que puede llegar a desencadenar en accidentes. Recuerden que así como un vehículo de carga pesada, una motocicleta o cualquier otra clase de vehículo, al desplazarse a un nivel de velocidad determinado, también va a tener una capacidad de respuesta, también va a tener una capacidad de frenado. Esto va a llevar a que usted entienda que se deben mantener unas distancias de seguridad frente a los otros actores viales en la vía. Lamentablemente en el tema de las motocicletas es muy difícil y es un tema que tenemos que tratar y fortalecer cada día porque es un sector en el cual la cultura vial se ha venido deteriorando mucho durante los últimos años. Llevar exceso de personas o de carga. En este caso, tengan en cuenta que la motocicleta es para dos pasajeros, ¿sí? Para dos pasajeros, el conductor y el pasajero, ¿sí? Entonces, en este caso, no es aceptado que usted lleve un niño, no es aceptado que usted lleve 2 niños, ni hasta 3 o 4, como se ha identificado en muchos casos. En este término de palabras está definido en la norma. La motocicleta tiene una capacidad en la tarjeta en la licencia de tránsito le dicen la capacidad del vehículo. Por lo tanto, pues usted tiene que hacer caso y tiene que respetar las capacidades de dichos vehículos. Presionar a otros conductores por el paso, ¿sí?
muchas veces los accidentes terminan generándose por la presión del conductor de la motocicleta, ya que como él sí puede desplazarse rápidamente, ya que como si él puede de pronto pasar rápidamente por una abertura, por un espacio determinado, pues empieza a generar presión para que los otros actores viales también se desplacen. Y eso es lo que va a generar también que en este caso los conductores tengan accidentes, porque no solo me está generando el factor distractor o no solo me está generando el factor de presión o el factor psicológico para los otros conductores, para los otros actores viales, sino también para el mismo conductor o el mismo operario de dicho vehículo. En las motocicletas vamos a hablar de la seguridad activa. Hemos hablado muchas veces de seguridad activa, seguridad pasiva en vehículos, de carga pesada, carga liviana, pero también es importante que tengamos en cuenta que la seguridad activa también se aplica a la motocicleta, se aplica a la bicicleta, ¿sí? ¿Qué entendemos por seguridad activa? Recuerden que la seguridad activa es aquellas acciones o aquellos medios técnicos en los cuales se busca evitar un accidente interviniendo de manera permanente durante la circulación. Entonces, ¿qué acciones o qué herramientas técnicas tiene esa motocicleta o puede tener una bicicleta en dado caso para que intervenga para que no exista, para que no se generen los accidentes? Entonces, primero, la iluminación del vehículo, importantísimo. Segundo, el sistema de frenado antibloqueo. Tengan en cuenta que hay sistemas antifrenados o antibloqueos como son los ABS. En las motocicletas lo que vienen o el diseño fue prácticamente establecido con el fin de que las llantas no se bloquearan, porque dicha situación era la causante de la caída de estos conductores o de los accidentes de esa clase de conductores. Control de estabilidad, el diseño mismo del vehículo, esto con el fin de que los fabricantes van a diseñar los vehículos con el fin de que al pasar por obstáculos, al pasar por áreas irregulares, pues no sea tan probable que el vehículo colapse. Control dinámico de tracción. Esto corresponde a qué tracción va a tener el vehículo, a qué clase de encauchetado, qué clase de llantas puede llegar a tener el vehículo y qué clase de freno, qué clase de sistema de freno va a tener el vehículo, ¿sí? Para tener en cuenta cuál va a ser su dinámica en el freno, su dinámica en la tracción que va a desarrollar. Sistema de amortiguadores va muy de la mano del control de estabilidad. Son estructuras que buscan la estabilidad del vehículo como tal, que buscan que durante el desplazamiento del vehículo pues no tenga percances a causa de pasar por grandes desniveles o por lugares de pronto irregulares como es el tema de las carreteras destapadas. Control de presión de los neumáticos. Ustedes saben que la presión de los neumáticos en algún momento puede ser determinante en el mismo agarre del vehículo, ¿sí? Y también en el mismo desgaste del vehículo, ¿sí? Entonces, sí es importante tener en cuenta que debe existir una presión ideal y que nosotros como conductores debemos estar atentos constantemente a qué presión tiene esta clase, este recurso, a qué presión constantemente debería tener este recurso si me estoy desplazando en la vía, si me estoy desplazando en vías nacionales, etc. Los sistemas pasivos, perdón, ahí el letrerito, los sistemas pasivos corresponden a aquellos que van a intervenir en el momento del accidente. Y esto es cuando se está circulando. Entonces, ¿cuáles son esos sistemas pasivos? Entonces, tenemos lo que es el casco de seguridad, que ustedes ya saben que debe ser un casco certificado, que si es abatible no se debe llevar abierto, ¿sí? Que debe tener el sistema de restricción de forma adecuada, que no debe estar en mal estado, ¿sí? Que el operador lo debe llevar constantemente mientras está operando la motocicleta. Tenemos la ropa de protección, aunque no sea muy común, porque todavía no podemos decir que es muy común, pero sí ya en muchas personas se identifica que han hecho una inversión frente a chaquetas, frente a ropas de protección, pantalones de protección, y cuando son conscientes que la exposición a un accidente vial en motocicleta es constante, entonces hacen la inversión y pues esta clase de ropa de protección lo que va a generar es la mitigación de esta clase de eventos. Los guantes, las rodilleras y coderas, en este caso pues así, al igual que la ropa de protección, al igual que los pantalones, las chaquetas, la idea del diseño de los guantes, de las rodilleras y coderas y el calzado
es que generen una protección frente a los riesgos, frente a la exposición, frente a las altas temperaturas, frente a bajas temperaturas, frente a fricciones contra la misma superficie de la carretera, ¿sí? O sea, que preséntese lo que se presente, pues tratemos de alguna forma mitigar en algún momento las consecuencias generadas por dicho siniestro vial. Recomendaciones generales. Entonces, frente a las recomendaciones generales, vamos a tener en cuenta uso de los elementos de protección personal, ya los nombré anteriormente, el casco, las rodilleras, las coderas, el tema de los guantes, las botas, en dado caso de poder contar con esa clase de elementos. Adelantar con precaución por el lado izquierdo. Muchos motociclistas lamentablemente han perdido la vida por intentar hacer un adelanto en lugares donde el conductor de un vehículo de gran envergadura, de carga pesada, no va a tener campo de visión, ¿sí? Y lamentablemente, pues estos accidentes terminan en resultados fatídicos que a nadie le gusta de pronto recordar. Respetar los espacios dedicados a los demás actores viales, ya lo habíamos dicho anteriormente, respetar las cebras para los peatones, respetar las ciclorrutas para los ciclistas, respetar las cebras de paso para los peatones cuando esté semaforizado. Entonces vamos a tener en cuenta que cada actor vial tiene un espacio determinado. De por sí hay ciudades donde también le están generando espacios determinados a los motociclistas. Depende el riesgo, depende el dinamismo del sistema de transporte masivo. Conservar la posición dentro del carril, y eso es que no zigzague, ya lo habíamos dicho anteriormente. Usar debidamente las direccionales para anunciar cambios de carril. Dentro de las normas básicas de seguridad en la conducción de vehículos, se habla que usted tiene que con anterioridad identificar o manifestar que va a ser un cambio de carril, ¿sí? Por lo tanto, pues es importante que usted tenga en cuenta primero las condiciones técnico-mecánicas del vehículo, que las direccionales se pueden estar, y segundo, que usted tenga en cuenta pues esa maniobra o esa acción, porque pues es algo que es fundamental frente a la seguridad de los motociclistas. Respetar los límites de velocidad y utilizar ambos frenos a la hora de tener la motocicleta. Los que tienen motocicleta y que posiblemente han tenido esas situaciones, han tenido la necesidad de activar los frenos de forma rápida, de forma fuerte, si no se tiene en cuenta cómo se están accionando los frenos, ese orden lógico del accionamiento de cada uno de los mismos, se van a presentar eventos en los cuales posiblemente hasta el propietario del vehículo va a salir afectado. ¿Por qué? Porque no se está generando una seguridad para como tal el retiro. Mantener la distancia de seguridad con otros vehículos, ya lo habíamos manifestado anteriormente, depende de los límites de velocidad establecidos en el Código Nacional de Tránsito. Igual usted también debe mantener las distancias de seguridad con el fin de que tenga un buen espacio de reacción. No tomar cuando se va a manejar, norma básica. Llevar solo cargas pequeñas y livianas y bien aseguradas. En este caso, no para los motociclistas, evitar al máximo el exceso de cargas, ya que pues se va a perder, digamos, esa capacidad de reacción, esa maniobrabilidad sobre el vehículo y posiblemente va a terminar desencadenando en accidentes. Respetar las señales de tránsito y planear con antelación el recorrido. Entonces, lo que hablamos anteriormente, hay que respetar constantemente las señales de tránsito, independientemente del afán, independientemente digamos, el motivo que yo lleve en el momento, hay que respetar y pues para ser conscientes ya en este caso pues están tomando medidas correspondientes por las autoridades de tránsito para tratar de sancionar fuertemente a aquellas personas que irrespeten las señales de tránsito y que a causa de las mismas pues, puedan llegar a desencadenar accidentes, lesiones en otros actores viales o hasta la misma muerte de los mismos actores involucrados en el accidente. Fórmulas para la seguridad en la moto. Entonces, sí quiero que tengan en cuenta esta fórmula para la seguridad en las motos. Son fórmulas establecidas para que ustedes las tengan presentes, que me van a sumar seguridad, ¿sí? Entonces, primero, una moto siempre se conduce con el casco, ¿sí? Eso no
no puede faltar esa suma o no puede faltar esta fórmula. Una foto siempre se suma con el casco, siempre se conduce. Recuerden que el casco no evita el accidente, pero mitiga gran parte. Y recuerden que los mayores daños o los mayores actores, el mayor porcentaje de actores viales que han salido afectados por accidentes, accidentes viales, por siniestros viales, terminan siendo los motociclistas. No se debe mezclar o no se debe sumar la motocicleta con el celular, ¿sí? El celular se compone o se entiende como un elemento distractor que muchas veces, sumado con la velocidad, pues termina siendo una mezcla bastante fatídica y termina en un resultado que no queremos tener. Se lleva chaleco más motocicleta. La norma es clara cuando dice que los chalecos reflectivos se deben utilizar después de las 6 de la tarde, ¿sí? Lo importante es que usted entienda que hay que usarlos. ¿Por qué? Porque depende dónde se esté generando el evento, dónde se esté generando el desplazamiento, pues los recursos de iluminación de la vía, del sector, no van a ser tan efectivos o tan eficaces si no me dan la oportunidad de identificar posiblemente a los motociclistas o posiblemente a los peatones. Entonces, en este caso, hablando específicamente de motociclistas, sí se tiene en cuenta esa mezcla. No se mezclan motocicletas con bebidas alcohólicas. A pesar de que va a ser un problema jurídico bastante fuerte y que posiblemente va a perder su licencia de tránsito, pues lo más delicado aquí en el asunto es que se va a perder una vida, se va a perder una vida y en este caso, pues estas vidas que se pierden a causa de la mezcla de estos elementos, de lo que es la motocicleta y la bebida alcohólica, pues estas vidas terminan siendo de una u otra forma pues las más afectadas, porque normalmente no es la persona la que fallece, no es el conductor, sino es el pasajero, es una persona que no tenía de pronto nada que ver en el momento de tránsito del vehículo, de pronto es un transeúnte que el motociclista pasó, no lo vio, lo atropelló, ¿sí? Y pues vamos a tener bastantes repercusiones por parte de las autoridades, ya que pues se entiende como una restricción total, ¿sí? O como una prohibición total el consumo de bebidas alcohólicas con esta clase de vehículos. Los documentos se deben llevar claro. Hablábamos ayer de que los documentos, de que los documentos se tenían que llevar, que se podían portar digitalmente, que ya habían en el 2019 y para inicios del 2022 se debían portar los documentos digitales o se pueden portar digitales, se pueden demostrar bajo unas condiciones en específico, ¿sí? Pero siempre debo tener los documentos vigentes, más que de pronto entrar en materia y hablar ahorita si se portan o no se portan, es tenerlos vigentes. Uno no sabe en qué momento va a necesitar de pronto el SOAT o va a necesitar de pronto presentarle la licencia de tránsito, la licencia de conducción a una autoridad. Entonces, por lo tanto, pues siempre se deben portar dichos documentos. Y finalmente, otro elemento distractor bastante fuerte en la parte de conducción son el tema de la música, auriculares. Esto con el fin de que usted entienda de que muchas veces al usted concentrarse en canciones o al concentrarse en lo que usted está escuchando en el momento, pues pierde totalmente la concentración de las características propias de la vía, pierde la concentración total de cuántos actores están en ese momento generando de pronto esa acción de conducción al lado suyo o al costado suyo, y de ahí es donde empezamos a desencadenar o a desarrollar accidentes que se pudieron haber evitado con el fin de no generar las acciones distractoras. Entonces sí es importante tener en cuenta que cuando hablamos de la motocicleta, pues se tienen que sumar unas recomendaciones muy importantes, y de que en este caso la motocicleta, al igual que la bicicleta, terminan siendo actores viales muy vulnerables, porque sumándole el hecho de que pues, su volumen no es elevado, pues se suma que el desplazamiento que ellas hacen es muy rápido, y en este caso pues termina siendo un factor o terminan siendo unos factores que intervienen grandemente en los accidentes y en las estadísticas actuales
respecto pues, a las afectaciones que se generan en esta clase de actores viales. Entonces, como les decía, desde un primer momento, pues este espacio era con el fin de darles una charla más que informativa, porque esto ya ustedes lo saben, todos saben cómo nos comportamos nosotros como peatones, todos saben cómo nos debemos comportar como ciclistas, como motociclistas. Es más que todo, era una capacitación para sensibilizar, ¿sí? Frente a esas acciones que ustedes deben desencadenar, frente a esas acciones que ustedes deben realizar al momento de participar como peatón o participar como conductor de motocicleta, como conductor de bicicleta o como conductor de un vehículo de carga liviana o carga pesada. Entonces sí los invito a que tengan en cuenta estas recomendaciones, de que cada día las apliquen, porque esta es la única forma en que la estadística de accidentes viales se reduzca. Esta es la única forma en la que realmente vamos a dejar de tener de pronto estos resultados lamentables frente a la pérdida de vidas, frente a las lesiones permanentes de aquellas personas que se han visto involucradas en los diversos accidentes en ruta. Y pues con esto Listo, terminamos. Oscar. Ingeniera, No sé si tengamos alguna pregunta antes de terminar. De igual manera, pues si nos perdimos algo, yo les voy a compartir la grabación. No sé si tengamos alguna pregunta o podemos dar por terminado. Bueno, parece que no, Oscar. Muchas gracias. Por ahí le envié el mensajito del registro de la capacitación. Nada, Oscar, muchas gracias por la capacitación. Que tenga muy buen día. Dios. Muchas gracias a todos. gusto. Hasta luego. Oscar, muchas gracias. Muy buena información. Bueno, con gusto. Un gusto poderlos acompañar y esperemos en un próximo encuentro. Tengan un excelente día. Gracias, buen día.